Bien, estudiando, complicado. Fue un domingo alterado, Tomás. eh, Asumo por el partido. Ah, por el, por el cambio de plan. Sí, sí, todos estamos alterados con eso. Nadie sabe el futuro de nada. O sea, no tenemos todavía muy en claro cómo va a decantar. Pero la experiencia dice que hay que dejar pasar unos días a que, viste, decante el agua turbia, ¿viste? Y podamos tener un poco más claro y podamos ver bien, porque nosotros a los profesores también nos cambia todo, ¿no? Porque de repente hay materias que quedan, que desaparecen, nuevas materias que hay que sumar. Yo ahora a las 10 tengo una reunión, tengo que presentar, me pidieron un plan de materias que yo considere apropiado para no para informática, sino para el resto de las ingenierías, que sea algo transversal e introductorio a la ciencia de datos. Y lo bueno de eso o malo es que todos opinan después, ¿no? Después arranco el día, se ve que fue un día muy agitado ayer. Me mandan las felicitaciones, dice, tengo el placer de adjuntarle la resolución de aprobación de sus designaciones como integrantes para la comisión de doctorado. Excelente, no me mandan el atacho. No sé si, o sea, asumo por lo que me dicen, me habían dicho que me querían meter en la comisión de doctorado, pero no me mandaron la resolución, entonces no lo puedo confirmar. Así que estuvimos todos con un domingo alterado. Viste, te dice, adjuntamos y no lo adjuntan. Y le contesté en privado a la persona que lo mandó, puede ser que te hayas olvidado del adjunto. Sí, complicado el partido, ¿eh? Al final se venía bien y al final se picó. No porque lo haya visto, porque no tengo para verlo, pero escuchaba, viste, los comentarios que van saliendo ahí y estaba picado y después lo vi cuando terminó, que lo pasaron. Un poco difícil el asunto. Es, una cosa es el folclore, sí, una cosa es el folclore del fútbol, pero no es ético, no está bien que le grites en la cara. Andate al costado, grita el gol y punto. En el fondo son todos compañeros de trabajo, porque para ellos es trabajo, es algo profesional, no lo tienen que tomar tan pasional. Bueno, muchachos, ¿preguntas hasta acá? Nada. ¿No? Pues en parte no. Perfecto. Em,
¿Nadie? Bueno, preguntas entonces. Al momento de la cursada, hasta donde estamos en este momento, y por favor respondan todos, aunque sea escribiendo, pero más o menos así tenemos un norte. ¿Entienden el proceso de la ciencia de datos en particular, que es similar al de la inteligencia artificial en general? Hasta este momento, ¿ustedes ya tienen un mapa en su cabeza sobre esto? Eh, por mi parte, sí, pero el tema está qué hacer con esa información, o sea, con esa base, Está bien, con ese eso, data correcto y mejor y todo eso. el primer, perfecto, eso lo seguimos viendo, Lisandro. No hay ningún problema porque hay un componente que solo te lo va a dar la práctica. Claro, De esa no nos escapamos, ¿viste? sí, sí, sí. Ah, Pero el mapa, o sea, los pasos, cómo se empieza, eso lo tenés, sí, más o sí, me menos guío ya. más por el círculo que hice la primera clase Es que es y eso. me guío por eso, más que nada. Eso sí, Eh, cada alumno tiene como Esto, ¿verdad cosas. es que es eso, el secreto de todo esto es entender ese conjunto de, vamos a verlo de vuelta, porque es eso. Lo que ustedes tienen que tener en cuenta al momento de trabajar es esta vuelta, este círculo, es esto. Esto es lo que a ustedes les va a ayudar a entender cuál es la cuestión. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Son los pasos, nada más. Ya hemos visto para cada uno de los pasos qué es lo que se hace y cómo se hace. Lo único que queda es entender más modelos ahora, nada más. Pero después no hay, no hay más que esto. Es la- entender el problema, orígenes de datos. Entre estos dos es definir la métrica, preparar los datos, dividir los datos, entrenar el modelo. Cuando digo dividir los datos era guardarme un conjunto de datos para que después en esta etapa evaluar realmente con datos que nunca le había puesto al modelo, generar el deploy, MLOps se llama esto, y después monitorear. ¿Por qué viene de vuelta acá? Porque con toda esta información se va a reajustar el problema y va a derivar en una mejora en el proceso o ya se va a detectar otro potencial problema a solucionar y arranca la vuelta. Pero lo que tenemos, esta es la vuelta que tienen que ver. Con respecto a eso, un punto que tienen que tener siempre en cuenta es el siguiente. Con el tiempo van a estar, los que se enganchen, van a estar leyendo documentación varia de, de ciencia de datos, de inteligencia artificial y demás cosas. Hay un punto que es muy importante que no sé por qué nunca se termina de explicar. Todos empiezan, como decían acá, definir el problema o entender el problema. Son las frases habituales que ustedes como científicos de datos o miembros del equipo de la ciencia de datos, van a estar siempre evaluando, siempre van a estar, hay que entender el problema, hay que
definir el problema. La pregunta es, ¿qué es entender el problema o definir el problema? No queda claro, porque es una definición demasiado vaga para que no quede lugar a dudas de lo que es para un equipo de ciencia de datos definir el problema o entender el problema. ¿Mm? Porque realmente la, la trampa que hay en esa frase es la siguiente. Ustedes son o serán próximamente ingenieros en sistemas. Ustedes no van a ser licenciados en marketing o economistas o ingenieros mecánicos o cualquier otra rama en la cual utilice una solución de inteligencia artificial. Una vez que decimos eso, deberíamos entender un segundo punto, que es ¿cuál? ¿Cómo yo me puedo meter rápidamente en ese mundo? Salvo que ustedes estén trabajando en una empresa que se dedique a un solo tema, o sea, trabajan en bancos y se dedican a hacer modelos de detección de fraude. Con el tiempo van a adquirir determinada experiencia, que no quiere decir que vayan a tener la misma experiencia que un tipo, que un contador que se recibió y trabaja ya hace 25 años en lo mismo. Y ahí está el problema de cuando decimos entender el problema, definir el problema. Ahí está la trampa conceptual en una frase que la ciencia de datos la usa muy livianamente y que no se actualizó con el tiempo. ¿Por qué? Porque cuando en los albores de esto que estamos estudiando ahora, los problemas que nosotros abordábamos sí los podíamos entender bastante bien. Era una cuestión más de sentido común, de poder analizar un problema y ya está, nos poníamos a trabajar. Hoy por hoy, la complejidad y la profundidad que necesitan los modelos para poder ser competitivos, porque los básicos, los elementales, segmentación de clientes ya está hecho, o sea, salvo que la empresa quiera empezar de vuelta, pero la segmentación de clientes ya se lo piden al chat GPT, ya se lo das, toma, acá está. Entonces, ese es el principal desafío al cual ustedes se enfrentan. ¿Estamos? Se enfrentan a tener que desarrollar ustedes, como equipo de ciencia de datos, una metodología para entender los problemas. Esa metodología para entender los problemas no está dada en entender la industria al detalle con la cual tienen que trabajar. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque entender esa industria al detalle lo que hace es que nosotros nos tengamos que pasar quizás años, que ese es otro tema de especialización que ustedes van a tener que tomar una decisión en el futuro próximo. Pero al margen, antes de llegar a ese tema, lo que ustedes tienen que entender que cuando nos dicen hoy por hoy entender el problema, no es lo mismo que se decía entender el problema hace 2, 3, 4 años atrás. Ha cambiado, ha mutado ese concepto.
Hoy por hoy, entender el problema por el grado de complejidad. Acuérdense, el grado de complejidad es el que nos dificulta entender el problema. Hoy por hoy es hacer una revisión sistemática de literatura científica. ¿Y qué es el concepto de revisión sistemática de literatura científica? Bueno, muy bien. El concepto de revisión sistemática de literatura científica lo que hace es agarrar y de hacernos entender cómo se han resuelto problemas similares en la misma industria en otros lugares. Eso es ir a buscar paper y ir entendiendo cómo se fueron resolviendo. ¿Qué es lo que dice la documentación ya escrita y validada de que ese problema se ha solucionado? Eso lo que a nosotros nos permite es reducir el tiempo de evaluación del problema, nos permite enfocar el problema, ponerle un límite, nos permite entender cuáles son las métricas que se han utilizado anteriormente y nos permite, sobre todo, saber si ese problema es viable o no. El hecho de que a nosotros, cuando vamos a buscar una solución a un determinado problema, no encontrar documentación de referencia, debería implicarnos una luz amarilla diciendo, ¿por qué nadie ha trabajado con esto? ¿Mm? Entonces, entender el problema, lo que ustedes se tienen que llevar bien en claro es, básicamente, como ustedes, como hablamos habitualmente, googlearlo. Si lo quieren hacer más profesionalmente, se llama revisión sistemática de literatura científica. Busquen esas palabras, van a encontrar un pequeño paper que les dice los pasos que tienen que seguir para hacer una búsqueda que tenga un, un sentido medianamente válido, y a partir de ahí ustedes pueden desarrollar el entender cuál es el problema. Porque esa búsqueda o simplemente googlearlo de una manera medianamente exhaustiva les va a decir cuáles son los límites del problema, o sea, enfocarlo, ponerlo en caja, les va a decir cuánto tiempo puede llevar desarrollar una solución para ese problema, les va a permitir entender cuáles son las métricas más habituales para evaluar ese problema y les van a permitir entender cuáles fueron los principales algoritmos que se utilizaron para resolver ese problema. Esas son las 4 preguntas que de ese googlear o revisión sistemática de literatura científica se tendrían que llevar ustedes en claro. Y esa es la forma en que ustedes deben entender a partir de ahora lo que es entender el problema. Entender el problema, hoy por la complejidad que tiene, nos es imposible a nosotros, ingenieros informáticos, en entender el detalle. No lo podemos hacer. Eso se va a dar naturalmente cuando nos toque trabajar durante un periodo prolongado con un único problema. Pero si nosotros trabajamos en 2 o 3 áreas, como es lo habitual, tanto sea que trabajamos en una consultora, en una empresa que se dedique a brindar servicios de inteligencia artificial, como somos el equipo de ciencia de datos de una empresa, es muy poco probable que nos den una sola área, sino que vamos a estar en 2 o 3 y vamos a tener que ir saltando, con lo cual eso nos va a dar una experticia, pero en el largo plazo. Entonces,
entiendan que eso es lo que se dice al día de hoy cuando hablamos experticia en la ciencia de datos. ¿Estamos? ¿Lo vemos? Profe, Sí, Carlos. puede pasar, o al menos lo que yo veo, que hay organizaciones que tienen los datos, que arman todo para explotarlo, pero que no lo saben usar. Muy bien, ese es el problema. Ese es el bendito problema. Tienen los datos, quieren usarlos, pero no se saben hacer las preguntas apropiadas. Y ahora la pregunta del millón, muy bueno el tema que trajiste a colación, es ¿por qué no saben qué hacer con los datos? La respuesta, por supuesto, esto es una cuestión de debate, con lo cual cualquiera de ustedes puede no coincidir y dar sus argumentos. Acá vamos a abrir por un rato una cuestión de debate que ya es más filosófica y más antropológica, más que filosófica, antropológica la tendríamos que encuadrar. Y es lo siguiente, ¿quiénes son las direcciones de las empresas en términos generales? ¿Quién está en la dirección o en la alta gerencia de las empresas al día de hoy? Los CEOs, ¿Sí? Pero en edad, ¿más cuánto? más 40 seguro. Más 40, 45 se dice, más 45. ¿Cuál es el problema que tienen estas personas? Varios. Uno de los cuales que tienen es, y fíjense cómo se hacen, las empresas se han puesto una trampa ellas mismas a futuro y ahora están cayendo en ellas. Caso personal mío, lo digo en primera persona. Yo toda mi vida estudié y trabajé. O sea, hoy por hoy existe un par de personas más, de doctores más que están trabajando en la industria, porque el hecho de que la ciencia de datos se hizo tan popular, se extrajo gente de la academia y la puso en la industria. Pero lo habitual hasta el 2015, 2016, y fue una batalla que, por ejemplo, en mi caso, mis directores de tesis doctoral me durmieron un año la tesis porque me decían vas a renunciar porque un doctor no trabaja, así directamente, solo investiga, y me planté y le dije, dormímela todo el tiempo que quieras, yo no voy a renunciar, pero al margen de eso, en las empresas lo que hacían era, y yo por eso tampoco pude hacer una carrera empresarial. ¿Por qué? Porque ellos querían dedicación full life a sus cuadros gerenciales y superiores. Vos le dedicabas la vida. Si yo estudiaba y estaba dando clases en la universidad, imposible era que le diera la vida eh, a una empresa. Al margen de que si querés o no querés, no estoy diciendo lo que esperaban las empresas, es otro concepto si uno está de acuerdo con ese estilo de vida y con esa filosofía de vida. No estamos en esa discusión, sino que estamos en la discusión de lo que las empresas esperaban. Bien, ¿qué pasa, Javi, si vos tenés que pasarte dedicado todo el tiempo a la empresa? Y además, eventualmente vos vas formando una familia. ¿Qué te va pasando? ¿Qué intuís que te va pasando?
Y es un poco lo que vimos en la clase pasada, que como que te quedas mucho en los temas del día a día o en la inmediatez y no. Exactamente, es eso, nada más. O sea, te vas eh, despegando de los avances tecnológicos. Y ahora bien, cuando vos tenías en, en el avance de la humanidad en general, se pueden detectar momentos en donde los avances llegan a una velocidad que pueden seguir siendo asimilados por las empresas de a poco, y hay momentos de disrupción donde eh, los avances son cuánticos, ¿no? Un salto cuántico, ¿no? Es mucho más allá de lo que pueden asimilar cualquier empresa. Y lo que les está pasando ahora a las empresas es exactamente eso. Antes vos entrabas, te ibas haciendo algún cursito de vez en cuando, le dedicabas la vida a la empresa y llegabas a CEO. De repente las empresas eh, generaron ese bache y las personas que están en la dirección no entienden muy bien qué es esto de la ciencia de datos y todo lo que lo pueden utilizar. Y utilizan por la superficie, pero no van a fondo. Y esa es la respuesta, Javi. No, no lo pueden manejar. Hubo, y hay todavía, pero ya se aplacó, porque vieron que había que generaban otros problemas. Hace un tiempo esta parte empezó a haber en la industria en general un cambio. Dijeron, esto no sirve, entonces para solucionarlo, algunos iluminados se les presentó eh, la siguiente idea. Es agarrar y traer de una industria tecnológica, insertar a una persona en una gerencia como gerente de tecnología de una empresa tradicional, asumiendo que esta persona que venía, que tenía todo el manejo de la tecnología, iba a poder hacer un cambio. Es más, llegaron hasta poner CEOs de ese estilo, ¿no? De gente de una empresa, de una industria que no conocían o era lateral o andaba por ahí, y lo pusieron en bancos, tarjetas de crédito, industrias de detalle, y fue un fracaso. Tuvieron que retroceder, hacer un pasamano por algún lugar para un truco de magia, porque la empresa se iba eh, por la borda. ¿Por qué? Porque la persona que venía, que sepa ciencia de datos, que a mí que yo pueda saber inteligencia artificial, pueda saber de modelos, qué sé yo de manejar una empresa de venta al detalle, de retail. Entonces, ahí está el problema que vos estás viendo, Javier. Tenés una alta gerencia disociada de la tecnología de punta y también disociada de las nuevas tendencias que en la industria se generan a través de esa tecnología de punta. Pero esas personas vos no las podés sacar de las empresas. En primer lugar, porque ellos la manejan y están atornillados. No vas a encontrar a ningún director de empresa que va a decir, lo mejor para la empresa es que yo renuncie y que venga en mi lugar, aunque salga con un contrato arreglado, que le den una cierta indemnización. No vas a encontrar nunca eso, porque esa persona que salió
por lo que dijimos anteriormente, y estuvo todos esos años trabajando desmedidamente en esta industria, ha perdido la capacidad de reacción y no puede conseguir otro trabajo. Y va a ser un desempleado, pero la única diferencia que vive en un country y no va a conseguir trabajo fácilmente. ¿Mm? Por el otro lado, los que vienen por abajo, capaz que tienen experiencia en todo esto de la tecnología, las nuevas posibilidades, pero no tienen la experiencia todavía de el día a día de la empresa, que es necesario. La empresa no puede mutar de un día para el otro y tener toda una nueva estructura. Entonces ahí es donde se dan estas dicotomías y esa turbulencia que se están generando en términos generales en las empresas, donde ven que tienen los datos, tienen la infraestructura, tienen la capacidad, tienen los recursos monetarios para hacer implementaciones de mayor profundidad, pero no las hacen. ¿Por qué? Porque el senior management no se anima, no quiere, no sabe. En cada empresa será una combinación proporcional de esas tres preguntas para implementar los cambios necesarios. Y así es lo que se ve habitualmente. Ve saltos de una empresa a la otra y dice que este tipo, ¿qué va a hacer en esta empresa? Si nunca trabajó en este rubro. Al tiempo termina la empresa generando una nueva área donde lo ponen y después meten a un tipo tradicional, a uno que estaba ahí hace 20 años, lo vuelven a poner en la gerencia y lo ponen al otro como asesor de la dirección. No, unos idas y vueltas increíble y se da solamente por eso, Javier. No hay, es un momento muy complejo para las altas direcciones, para las personas de las altas direcciones en las empresas, por esto. ¿Cuál es la solución? La solución más rápida que tienen es que todas las altas direcciones de la empresa se vayan capacitando en esto, ¿no? En este concepto de ir resolviendo problemas, de adquirir la nueva tecnología, pero indudablemente no es la misma, no es lo mismo que ustedes están viendo, ¿no? No es lo mismo, el mismo curso que el que ustedes están viendo. Es un curso más relacionado a entender este nuevo mundo y saber cómo gestionar un proyecto de este tipo. Y no tanto de cómo hacerlo. Ellos no lo van a hacer ni tienen la necesidad. Lo que tienen que aprender es a poder manejarlo y poder discernir entre si va o no va este, un curso de este estilo. Esa sería la idea. ¿Cómo sabemos si que hay un problema que se puede solucionar con inteligencia artificial? Era lo que yo te decía, Javi, es revisión sistemática de literatura científica. Ah, Una de las tareas que ustedes tienen que empezar ahora es dedicarle semanalmente un par de horas a ver los avances que se están produciendo en un área particular que a ustedes les interese. O sea, vos, Javier, te interesa las plataformas de e-commerce, por ejemplo. Buscarás por ahí. A Guido le interesa el mundo del entretenimiento y dentro del entretenimiento el mundo del gaming. Y vamos a ver por ahí. A Agustín le interesa la parte de trading algorítmico.
y se interesa por ahí. A, a Chiara le interesa el área de Sport Machine Learning, ¿no? El análisis de deportes a través de la ciencia de datos. Se dedica a eso y empieza a ver eso. Es la única forma en que ustedes van a estar al tanto. Y esta es una tarea que lamentablemente o para bien nuestro, entiendo que es para bien nuestro, es como lavarte los dientes. Te lo vas a tener que lavar mientras tengas dientes. Punto. No hay forma. No, no es que lo hago durante 3 meses, 4 meses, adquiero un poco de experticia y ya con esto lo manejo. Lo van a tener que seguir, hacer hasta el último día que quieran mantenerse activos. No, no hay forma. Hoy por hoy, el equilibrio lo deben manejar ustedes, ya no es dedicación full life a una empresa, tienen que mantener una vida equilibrada entre empresa, familia, ocio y ahora estudio. En esas cuatro dimensiones tendrán que encontrar su punto óptimo. Indudablemente no pueden estar constantemente en un punto óptimo, sino que van saltando de un día al otro, de un poco más de en una semana, un poco menos, pero siempre tratando de ir equilibrando esa, esa cuestión. Pero es así, el estudio hoy por hoy es algo que los va a acompañar toda su vida y eso es lo bueno. ¿Por qué? Porque si ustedes fomentan un hábito del estudio constante y continuo a lo largo de toda su vida, van a poder ir adquiriendo experiencia del día a día de la industria en la cual ustedes hayan eh, trabajado o estén trabajando y les va a permitir mantenerse en el estado del arte. Y ese es el desafío para el senior management futuro. El otro día estábamos en una discusión, estaba con, con la gente de un MBA muy importante de este país. Entonces, lo que les decía era que, que hay que hacer un cambio sustancial en, en los programas del MBA. Y los tipos, por supuesto, no. El MBA tiene prestigio, tiene esto. Y yo cursé un MBA, no lo terminé por una cuestión de salud familiar que no lo pude terminar, pero o sea, me faltaría la tesis, ya no la voy a hacer nunca más porque es anacrónico eso ya en mi carrera. Pero conozco lo que se da y cómo se lo da. Entonces, que te ayuden a cuestiones de contables, cuestiones de ratios, todo eso ya es un commodity. Hoy por hoy un MBA debe enseñar principalmente cómo aprender rápidamente a adquirir a entender las nuevas tecnologías y saber cómo evaluarlas, para saber si tienen que incluirlas o no. Bueno, ese es el detalle que ustedes tienen que entender. Y eso es buenísimo para nosotros, porque somos personas de tecnología. Esto solamente va a avanzar en este sentido. No es que la tecnología se va a cortar y nada más. ¿No? Esto va a continuar en los próximos años y van a ver cómo va cada vez gestionándose nuevos
inteligencia artificial, cosas más avanzadas, nuevos modelos, nuevas áreas de incumbencia y de experticia. Y lo único que ustedes tienen que hacer rápidamente, y es el único desafío que sí tienen, y cuanto más rápido lo hagan, más éxito van a tener en su carrera laboral, indefectiblemente, es definir el área en la cual ustedes quieren trabajar. Ustedes deberían ser capaces de, al momento de recibirse, de que tienen el título, ya haber entendido cuál es su pasión, cuál es su futuro, cuál es el lugar donde ustedes quieren desarrollarse. La industria, no específicamente el trabajo, porque muy probablemente dentro de 5 años estén trabajando en un puesto, en la descripción de un puesto laboral que hoy no existe, pero la industria sí va a existir. O sea, lo que no va a desaparecer es la industria, pero sí va a cambiar y va a mutar los puestos de trabajo y el conocimiento realizado. Y esto les muestro una gráfica nada más y después continuamos con lo que nos incumbe, pero quizás les sirva para que ustedes puedan trabajar en esto. Lo pongo acá. Bueno, ¿esto qué es? Ikigai. El Ikigai es un concepto japonés donde ustedes deberían encontrar el trabajo. El Ikigai viene de Japón y el concepto de jubilación es un concepto occidental. No es un concepto oriental y sobre todo en Japón. Aunque indudablemente Japón se ha occidentalizado y tiene su sistema previsional y las jubilaciones. Pero en la tradición japonesa no existía el concepto de la jubilación, existía el concepto del Ikigai. ¿Qué es el Ikigai? El Ikigai era encontrar tu pasión, tu vocación. Cuando uno encontraba eso y lo sumaba a su misión y lo convertía en su profesión, lo que hacía era encontraba su lugar en el mundo, con lo cual uno no iba a querer nunca dejar de hacerlo, porque era su misión, era lo que había venido en este mundo. ¿Cómo se lee esta gráfica, este pequeño gráfico? Esto que sería una flor de loto, ¿no? Es primero buscar la pasión. ¿Qué es lo que le apasiona a ustedes? Y estas son las preguntas que se tienen que empezar a formular. ¿Qué es lo que les apasiona a ustedes? ¿Qué es lo que aman hacer? No sé, no tengo idea. Bueno, cuando tenés que hacer 10 cosas de una lista, ¿qué es lo que con lo que empezás? Seguramente lo primero va a ser lo que más te guste. ¿En qué sos bueno? Naturalmente. Podés entrenar, pero ¿en qué sos bueno naturalmente? ¿Mm? También acá entra el concepto de vocación y misión y es lo que el mundo necesita. ¿Qué quiere decir? Soy bueno en algo que nadie necesita. Soy bueno en algo que nadie va a consumir. Bueno, ahí tendría que ajustar algo o buscarme algo que el mundo necesita para que me paguen. Y ahí está el concepto de convertírmelo en una profesión, que me puedan pagar. Entonces fíjense cómo gira esta flor de loto. La pasión es ver lo que amo y en lo que soy bueno. También lo tengo que calibrar un poco esto y ajustarlo a lo que necesito. Eso va a generar
mi misión, y a través de esa vocación que yo obtuve voy a obtener un medio de pago, y si me pagan por algo es mi profesión. Ese es el Ikigai. El Ikigai es poder juntar lo que amo con lo que soy bueno, con lo que necesita el mundo, y en consecuencia me van a poder pagar por eso. Y cuando yo llego a este punto, no voy a querer dejar de hacerlo, con lo cual voy a tener una vida equilibrada, voy a tener una vida con una misión, con un objetivo, y si tengo una vida con misión y objetivo, voy a tener muchísimos menos problemas de la vida actual, estos problemas a los cuales estamos tan acostumbrados a ver, a depresiones, burnout y demás cosas, que son propios de esta sociedad. ¿Por qué? Porque encontré mi Ikigai. Ese es un concepto que todos ustedes tienen que tratar de buscar cuanto antes, de encontrar su Ikigai. Cuando encuentren su Ikigai, van a ver que fácilmente van a poder resolver hacia dónde quieren ir, y después, con mantenerse al estado del arte, haciendo la revisión sistemática de literatura científica, periódicamente, van a poder hacer una gran carrera profesional, van a tener una vida equilibrada, no les va a pesar el trabajo, porque muchas veces a muchas personas, aunque tengan buenos sueldos, le pesa el trabajo, y esa es la consecuencia de los síndromes que vemos en este nuevo siglo, ¿no? Donde vemos gente que es muy proclive a tener adicciones de todo tipo, de tener grandes depresiones, de tener vidas disociadas, ¿no? Son excelentes en el trabajo y en su vida personal es un desastre, no tienen una familia conformada en el sentido de que lo que entienda cada uno que es una familia, no, bueno, todo eso se da porque no encontramos nuestro Ikigai. Cuando lo encontremos, ahí las cosas se solucionan y empiezan a marchar de una manera apropiada. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Por mi parte, no. Bueno, hacemos un break y arrancamos con código. Nos juntamos y cuarto de vuelta y ensillamos el mate y vemos un par de notebooks que están cargados, se los explico para continuar con la materia. Bueno, Dale, profe. hasta luego. Features. Por lo general se necesitan dos. Una unidad de tiempo, que ahora vamos a ver lo que es la unidad de tiempo, y un valor, que será cualquier cosa, ventas, cantidad de personas, cantidad de barriles de petróleo por mes, lo que sea, una unidad de tiempo y un valor. Y con esos dos a lo largo del tiempo, o sea, cuanto más tiempo hacia atrás tengamos, mejor, la serie va a poder hacernos una predicción. Pero lo bueno es que con tener, por ejemplo, observaciones mensuales de lo que nosotros querramos de los últimos 3 años, ya la serie de tiempo funciona. Es decir, que puede funcionar con pocos datos históricos.
Entonces es una muy buena solución la que ustedes pueden obtener con series de tiempo. Bueno, como siempre, lo que nosotros tratamos de hacer es trabajar con algo que lo haga de manera automática. Algo que lo haga de manera automática. Algo que no tengamos que estar cambiando o haciendo la programación al detalle, sino, en este caso, vamos a trabajar FB Prophet, que es una librería de Facebook de open source especializada en series de tiempo. No hacen otra cosa que trabajar con series de tiempo. Es muy bueno esto porque nosotros le damos un modelo y ese modelo de la serie de tiempo trata de encontrar todas las características necesarias para poder resolver un problema. Import Facebook, pip install FB Prophet y ya está. Y no tenemos otro dolor de cabeza. Bueno, lo mismo de siempre, pandas, incluimos algunas partes, acá lo que estamos haciendo es nada más, en vez de incluir toda la librería pandas, como vamos a tener que hacer el data frame, el conversor a fecha y el read, importo esto. Cuando vean esto en Python, y esto es en reglas generales, una condición de Python, entiéndanlo como una optimización. Parece menor, sí lo es, pero el fine tuning de un programa en términos generales no se hace, no hay grandes baches, sino que es una sucesión de pequeños mejoras que se le van haciendo para que tenga un tiempo de respuesta habitual, o sea, un tiempo de respuesta y un consumo de recursos buenos. Ahí está. Hago read, shape. Tengo 108 observaciones de dimensión 2. Y fíjense, estos son la estructura de archivos generales que vamos a trabajar con series de tiempo. Podemos trabajar con series de tiempo con más de un valor de estos. Sí, hay series de tiempo que ante una unidad de tiempo pueden manejar más de un valor y tratan de encontrar las correlaciones y darme. Pero es muy puntual y eso ya necesitaría tener una serie de tiempo muy, un curso de series de tiempo. Nosotros en este curso necesitamos entender lo que son las series de tiempo y sacar modelos de serie de tiempo que son sofisticados, pero en el estándar de tener dos valores. Pero fíjense, hay una unidad de tiempo y hay un valor. Con estas dos cosas yo ya puedo trabajar con una serie de tiempo. Acá nada más puse el head y el tail para saber desde dónde hasta dónde tenía los datos, desde el 60, desde enero del 60 hasta diciembre del 68. Y acá tengo los valores. Ahí está, las ventas de autos. Lo ploteo y acá está el secreto. ¿Qué ven ahí? Con sus palabras. ¿Ven algo raro? Es como cíclico, ¿no? Exactamente, serie de tiempo. Ya está, ya te diste cuenta por qué tenés que aplicar una serie de tiempo. ¿Ven? ¿Ven que no es exacto, pero es como que hay algo que se repite, ¿no? No tenemos que tener todavía el ojo tan entrenado, pero miramos y hay algo que se repite, listo. Esa es la pregunta que se tienen que hacer para decidir si tienen que utilizar series de tiempo.
¿Hay algo repetitivo? Sí, estas subidas y esta bajada. ¿Hay algo estacional? Sí, ¿ven cómo va subiendo la tendencia general? Bueno, tenemos una tendencia y tenemos una estacionalidad, los dos componentes básicos de una serie de tiempo, tendencia y estacionalidad. Con lo cual, si la pregunta es, ¿por qué aplicaron series de tiempo? Este gráfico es autoexplicativo. Ya está, tendencia y estacionalidad. Bueno, entonces vamos a trabajar con nuestra serie de tiempo. Lo primero que vamos a tener que cambiarle es los nombres a las columnas. Antes se llamaban meses y ventas, ahora se va a llamar DS, Day, Time Stamp, y I es el target, y esto es una convención que nos pide Prophet. Nada más que eso. ¿Otras herramientas piden otros nombres? Sí, el que ustedes quieran, pero por lo general en el mundo de las series de tiempo es como que es un cuasi estándar. A la unidad de tiempo de ese y al target, a lo que queremos predecir, el I. Listo, lo pusimos. Pero acuérdense, esto es obligatorio si trabajamos con Prophet. ¿Está? Obligatorio si trabajamos con Prophet. Generamos el head y vemos que es lo mismo, pero de ese I. Ya está. Ya arreglamos el encabezado. Y después, lo único, ven acá, año mes. Él necesita Prophet necesita una fecha completa. Entonces, ¿qué le tenemos que hacer? Cambiar, le forzamos el DS, la columna DS, a el tipo Daytime Stamp, o Daytime, como se nombra. ¿Y esto qué hace? Al convertirla al tipo día, me agrega el 01 a todos los meses. Ya está. Yo lo que necesito es tener una fecha de este estilo y un valor. ¿Puedo tener fechas que sean ahora? Sí, tranquilamente puedo agregarle la hora. En este caso, la unidad mínima es el mes. ¿Podría tener años solamente? También podría tener años. 1960, 61, 62 y así sucesivamente. Pero tengo que tener la unidad mínima, en este caso, día. Con esa pequeña preparación, o sea, del dataset original que era, me daban para un mes y un año una cantidad de ventas de automóviles, le cambié el nombre de las columnas, le cambié el formato del tipo de dato para que me quede 0102. ¿Listo? Ya está. Ahí está. Ahí lo tengo. Model Prophet. Tomo la clase, genero el objeto, DF, Data Frame, Fit, Model. Acá nos va a dar info, mensaje de información. Ustedes si quieren lo sacan. Yo sería partidario en esto, que no lo saquen si quieren ver, no quieren ver otros mensajes, pongan mensajes que no vean de deprecation, que son los mensajes que molestan, pero sí los de información, porque, miren, cuando ustedes empiezan a ver esto, obtienen
el concepto de estacionalidad. Entonces le dice, ojo, está desconectado la estacionalidad a nivel semanal. Si querés volverlo para atrás y activarlo, pone este parámetro acá. ¿Mm? Bueno, ¿Qué cambia eso de la estacionalidad ajusta mejor. semanal o Hay diaria? veces que te ajusta mejor, porque esta estacionalidad puede ser mensual, semanal, diaria o anual. No, no lo sabemos todavía. Entonces, lo que hace el modelo es trata de ver cuándo cambian las tendencias. Ahora lo vamos a ver un poco más en detalle, pero eso es un prueba y error. ¿Entienden? Lo corremos así, después ajustamos un poco la estacionalidad a semanal, a ver si es semanal. Si no es así, le hacemos la estacionalidad diaria y vamos a ver que nuestra predicción en un momento se va a comportar muy similarmente a los datos reales. Cuando lo logramos, ahí es donde estamos ya teniendo un buen modelo de predicción. Pero ahora vamos a ver cómo se ajusta eso. Pero nada más, sepan que por defecto arrancamos sin ninguna predicción, sin ninguna optimización y después podemos ir agregándole distintas. Después lo que hicimos acá es, quiero predecir los próximos 12 meses de ventas. ¿Se acuerdan que era terminaba en el 60 acá, en el 68012? Bueno, quiero desde enero del 69, todo el 69 que me prediga. Entonces me armé un dataset con eso. ¿Ven? Acá le pongo, lo convierto en dataset, le pongo futuro, le pongo esto y ya me da las fechas que quiero que me prediga. Le cambio el nombre de la columna, como me habían dicho, y ahora, como quiero que prediga, tengo TXTAM y el mismo formato que lo había dejado acá, y que es donde termina el anterior. ¿Mm? Ahí lo tengo. Bueno, y le digo predecime. Nada más sobre este dataset. O sea, le pasé las fechas. Y acá en Forecast es lo que me tendría que haber predicho. Le digo, ploteame el modelo y acá lo tengo. Fíjense, ¿ven esto que tenemos acá? Son los puntos que representan esto. Esto termina en enero del 68 y acá tengo cómo habría sido la predicción del modelo. ¿Ven? Que sigue la tendencia. Ahora vamos a ver otro ejemplo que lo detallamos mucho más. Pero este primer ejemplo es para que vean lo mínimo, entendamos los conceptos base y veamos cómo funciona la predicción. La línea azul que ustedes están viendo es el valor que predice y eso ven que está eh, envuelto, contenido en un conjunto de valores en un pintado celeste. Es el error que calcula, ¿no? El mínimo y el máximo de error que calcula esta predicción. O sea, el azul es el que exactamente dice y el azul, el celestito ese, es los valores que podría llegar también a ocupar. Pero acá lo tienen, ¿lo ven? Acá está. Ahí lo resolvieron. Ahí tienen el valor que querían.
Mantiene la tendencia, ¿no? Exacto. Ahora lo vamos a ver, en otros gráficos lo vamos a ver mucho mejor. Pero van a ver cómo mantiene la tendencia. Fíjense que hace una subida, una bajada. O sea, al parecer se comportó bien. Pero esto es un ejemplo simple, trivial, para ver lo más interesante que es. Bueno, acá tenemos ya un notebook con todo el detalle. ¿Se acuerdan? El I era el tiempo, es el pronóstico, ¿m? En unidades de tiempo. ¿Cómo se calcula una serie de tiempo? Tiene un par de componentes. La letra, todo es en unidades de tiempo, ¿no? Por eso es todo T. Pero tenemos G, que se refiere a la tendencia. La tendencia es cambios que se dan en largos periodos de tiempo. Esperen que me fui y no lo tenía que haber cerrado. Running. Ahí está. Tendencia, ¿ven? Esto que sube, esto es la tendencia. En una serie de tiempo, la tendencia se denomina cambios durante un largo periodo de tiempo. O sea, ¿se acuerdan? Eran 9 años, no 10 porque era de 60. 10 años. Esto es la tendencia, ese es un largo periodo de tiempo. Eso es la tendencia. La tendencia. Y después tiene el S, que se refiere a la estacionalidad, que son cambios periódicos o de corto plazo. Para entender estos dos, un ejemplo simple. Tenemos una heladería. La tendencia sería el aumento en la última década del consumo de helados. O el decremento, puede ser para arriba o para abajo. La estacionalidad, ¿quién me la dice? La fecha, ¿no? Sí, pero la estacionalidad es, ¿cuándo se vende más helado? Y en verano. Bien, ahí está la estacionalidad. ¿Ves la diferencia entre tendencia y estacionalidad? Las dos van cambiando, pueden ir cambiar, aumentar, disminuir, mantenerse, pero la única diferencia entre la tendencia y la estacionalidad es que dentro de una tendencia la estacionalidad puede cambiar varias veces. Yo puedo decir, ha habido en los últimos 10 años en la ciudad de Buenos Aires un aumento constante del consumo de helados. Bien, pero la estacionalidad está dictada entre noviembre y marzo de cada año. Sí, sí, Iván. ¿Qué se hace cuando, o sea, hay algún pico por, no sé, ejemplo, justo esa heladería estás en invierno, ¿no? No es común tener tantas ventas, pero justo hay, no sé, un 2x1 o algún tipo de esas. Si vos lo hiciste una sola vez y en tu dataset lo tenés una sola vez representado, muy probablemente en el futuro no lo va a predecir, porque es un outlier. ¿Se acuerdan del concepto de outlier? Sí, sí. Bueno, esas cosas, acá estamos viendo el ejemplo que tomamos los datos así, pero esas cuestiones en las cuales vos estás refiriéndote, las tendrías que considerar. Hiciste una campaña particular, bueno, ahí está. Eso es lo que tendrías que ver. Pero lo bueno de estos modelos de series de tiempo que te permitirían tener una evaluación
una evaluación de, de cómo reaccionó esa campaña, ¿no? Porque la serie de tiempo, si vos la entrenaste sin eso, va a generar el comportamiento que se esperaría. Si lo contrastás contra lo que vendiste, podrías hacer empíricamente una evaluación de la eficacia de tu promoción. Bien. Después tenemos el punto H, que es vacaciones en el pronóstico. ¿Cuáles son las vacaciones en el pronóstico? Por ejemplo, vos tenés una estacionalidad, pero también tenés como una microestacionalidad semanalmente o diariamente durante el día y durante la noche. ¿Mm? Las vacaciones son periodos que vos en las series de tiempo se lo tenés que presentar para que sepa que va a haber un comportamiento que va a cambiar. Por lo general a las series de tiempo también se le pasan los feriados. Si vos no le decís que va a haber un feriado o qué días son feriados, no permiten, no vas a poder predecir bien, porque los feriados cambian los comportamientos. Y después cambios incondicionales que son específicos, que vos podés poner situaciones puntuales que se dan una única vez, por algo podríamos poner, viéndolo como lo estás diciendo, podríamos ponerlo acá, esa promoción, para que entendamos que hemos tenido un valor específico ahí. Y esos son los componentes que tiene una serie de tiempo. La tendencia, la estacionalidad, el impacto de las vacaciones y cambios específicos, ¿no? Que tenemos. Cambios específicos que tenemos. Cuando consideramos esas cuatro cosas, podemos hacer el I, que es el pronóstico. Vamos a ver un ejemplo de vuelta. Hacemos lo de siempre, evaluamos, cargamos el pandas, cargamos todos. Levantamos los datos de COVID, de un dataset que hay dando vuelta por ahí. Lo levantamos, tenemos día a día, fíjense que el otro, ¿se acuerdan dónde era? Que era el primer día, teníamos nada más. Acá tenemos día a día la cantidad de muertes, la cantidad de casos y la cantidad de muertes. Bueno, convertimos, hacemos un shift con una nueva clase para hacer el shift es cómo fue el corrimiento y por defecto lo llenamos en 0 para que no me digan not a number. La primera vez, comparado con las muertes, hubo un caso. 1, 2, 3. Los 3 primeros días, 0 porque no hubo un aumento de casos. El segundo día, el cuarto día, hubo 2 casos, con lo cual aumentó uno más. Y así sucesivamente. Tenemos nuestro dataset, tenemos los valores, cambiamos set index, le ponemos la fecha, generamos el índice de la fecha, casos, las muertes, preparamos un poco nuestro dataset, hacemos un rolling con una ventana de 7. Estas son distintas cosas que se pueden hacer con los datasets. Lo que vamos a tener acá es toma un periodo de 7 y le saca la media. Bueno, y ahí generamos nuestro dataset
dataset e I. Ahí lo tenemos. Y lo pusimos en timestamp. Generamos estos dos valores, que son los nuevos casos, y la fecha es nuestro timestamp. Un poco sofisticado, un poco rebuscado, pero nada. Solamente para que vean cosas que se pueden ir haciendo con pandas, que como le habíamos dicho es muy importante entenderlo bien. Pero en el fondo lo que tenemos son dos campos, DS e I. El índice en este caso es una fecha, pero podría ser 1, 2, 3, 4, 5, no me importa. El índice no lo toma, sino que toma el DS como la fecha y el I. De vuelta, de vuelta. Acá, ¿se acuerdan que en el otro habíamos hecho un for para predecir los 12 meses para adelante? Prophet tiene May Future Data Frame, que le decís un periodo de 25 y te dice para adelante cuántos de estos querés que te genere automáticamente si tenés ese for. Ahí está, Prophet May Future Data Frame. Listo. Y acá el forecast. Y hago la predicción. Lo mismo que hicimos antes. Y fíjense, bueno, en realidad no solamente nos da el I, sino nos da el valor lower and upper. ¿Se acuerdan lo que yo les decía acá? El I hat es la línea azul. El celeste es el lower y el upper. ¿Mm? Que son estos valores que están en una tabla. El dataset nos da eso. Entonces, el DS contiene la entrada de la marca de tiempo pronosticada. Oh, acá está. El I contiene el valor previsto por la serie temporal. Este es el valor previsto. El I lower contiene la parte inferior del intervalo y el I upper la parte superior. Fíjense, teníamos los valores, son los puntos en color negro. ¿Está? Y el azul es el I. Y el rango de celestes que ven ahí es el lower and upper. Cuando lo vemos así, estamos viendo que venimos un valor, se va ajustando bastante bien. Acá tenemos un salto, ojo. Acá viene bastante bien, acá no. Y después se va acomodando bastante. Los puntos negros son los valores reales, las mediciones reales. Estamos comparando lo que predijo la serie de tiempo contra lo que predijo mi modelo. Bueno, muy bien. Está mal, pero no tan mal, ¿no? Bueno, vamos. Y acá está lo que me preguntaba Javi. Bueno, acá vamos a empezar a hacer un análisis, ¿no? Para ver si yo puedo mejorar esto. Entonces le digo, bueno, mostrame dónde la serie de tiempo encontró los cambios de tendencia. En estas líneas de punto que se nos representan, acá tenemos la tendencia general, ¿ven? A lo largo del tiempo. Y acá están los puntos que ella encontró como cambios de tendencia. ¿Mm? Acá se fue. Bueno. Entonces lo que yo voy a hacer es, viendo esto y viendo esto, lo que voy a decir, bueno, le voy a poner algunos cambios le voy a hacer. En primer lugar, le voy a sacar estacionalidad semanal, porque me doy cuenta lo que tengo que hacer es
poner, o sea, no se enferma más gente, menos gente en el fin de semana, la misma, ya está. Y la escala de cambio. Y esto es, acá no podemos tener, porque cambia con el tiempo, entonces change point range 1. Esto es un dato por defecto que le tengo que poner. Y que los cambios los voy suavizando un poco, ¿no? Le pongo 0,75. Entreno de vuelta, genero los 25 periodos, hago la predicción y repito el experimento que habíamos hecho recién. Y miren cómo lo cambió. ¿Ven? Ajusté un poco y fíjense qué bien que hizo. Toda esta parte la tomó bien, todo esto lo tomó bien. Acá mejoró, pero indudablemente es algo especial que ha pasado. Fíjense cómo ahora se amoldó nuestra predicción muchísimo mejor, haciéndole solamente algunos cambios en el ajuste de la predicción, de los parámetros de la serie de tiempo. Y eso es lo bueno que tiene estas series de tiempo, que con pocos parámetros y pocos datos yo puedo ajustarme a hacer una buena predicción. ¿Qué quiere decir? Que como lo estoy viendo, yo puedo, este valor que viene acá tendría que ajustarse a lo que está pasando, lo que va a pasar el día de mañana. Entonces acá tienen las series de tiempo. Y otro concepto, trabajar con series de tiempo que en términos generales me automaticen lo máximo posible el problema. La carga, la valoración. Fíjense que fueron, del momento cero, fueron un par de pasos. Me generé mi dataset. Mi dataset muy fácil. DSI. Esto ya lo sabemos hacer. Exploración de datos, se acabó. Acá le podemos dejar esto, le podemos poner 1, 2, 3, lo que se nos antoje. Genero el objeto, entreno, genero hacia adelante cuánto quiero tener, 25 periodos. Los 25 periodos son estos pedacitos que tengo acá. Listo. Y le digo, predecime todo. O sea, en future voy a tener todos los valores que tenía más 25 pasos hacia adelante. Por eso me predice todo. Acá ya me quedó en forecast la predicción para todos los valores, lo ploteo. Acá hay algo que tengo que ajustar. Pero los cambios de tendencia, sí, los detecta bien. No tiene estacionalidad semanal. Hago el coso y ahí obtuve el resultado mucho más ajustado. Este es lo poderoso que son las series de tiempo en este contexto. ¿Mm? Bueno, otros ejemplos para agrandar, para ver otro tipo de parámetro que se le puede hacer es, bueno, genero el Make Future, estas son la cantidad de venta de pasajeros por año que han tenido las aerolíneas, de 102 en el 49 a un par de miles. Hago la predicción, ven que también hay más valores, tengo la tendencia superior y la tendencia inferior. Una cosa es el rango puntual y después tengo la tendencia de cómo se va a graficar. Este es el plot. Los puntos negros son, como siempre digo, las mediciones reales, el resto es la predicción. ¿Qué ven ahí? ¿Qué están viendo, chicos? ¿Ven algo ahí? ¿No es como muy lineal eso? Bien, y ves que acá es como que le erra y acá también le erra en los extremos. En los extremos de la muestra le está errando.
acá por mucho y acá por poco. ¿Lo ves? Y ¿Por qué? aparte con el tiempo parece como que cada vez hay más dispersión. Exactamente, hay más gente que va viajando. Entonces, le tengo que decir que la estacionalidad es multiplicativa, quiere decir que año tras año va viajando más gente. ¿Por qué me di cuenta? Porque acá en mi predicción, acá le erraba por más y acá le erra por menos. Entonces le pongo multiplicativa. Le hago hago lo mismo que tenía acá y miren lo que enganché. Qué bien que se ajustó. Ahora, ¿ven? Acá tienen todo el valor. Como ven que lo dicta casi perfecto a los valores que tenía. Esto igual es medio como el pronóstico del tiempo, ¿no? Cuando más te alejas, más menos preciso es. Indudablemente, pero por lo menos en 20 años, no, en 12 años, desde el 49 hasta el 61, pudo predecirlo bien, porque hizo la predicción y le puso el valor arriba y lo comparó, quiere decir que lo hizo bien. Con lo cual, si no media ningún problema sustancial acá, en esta parte, la tendencia tendría que ser similar a esta y llegar hasta acá. ¿Mm? Ahí está. Acá tenemos la estacionalidad. ¿Ven cómo es la tendencia? Cree, va increyendo y estos celestes, lo mismo que les decía antes, son el rango superior e inferior de posibilidades. Pero fíjense, como bien decía Javier, cuanto más adelante me voy, va a haber un rango de error probablemente más grande. Después vienen las tendencias más cercanas. Fíjense, aumenta los viernes y sábados, cae los días que menos se viajaba eran los lunes. ¿Eh? Los meses, ¿dónde incrementa? En julio, porque esto es un dataset que arrancó, es anglosajón, con lo cual en la época vacacional es donde se dispara. Y a nivel diario, ¿dónde están los puntos de más uso? Son por la mañana. ¿Mm? Ahí tienen los cambios de tendencia. Fíjense cómo detectó todos los cambios de tendencia que había. Y ahí está hecha otro ejemplo de series de tiempo. Van a ver, acá pueden hacer otro con otro ejemplo. Ven, lo tenemos acá. Day is time. Le puedo pasar, mientras que sea del tipo day time, le puedo pasar la fecha en el formato que quiera, pero tengo que pasársela como day stamp. Predigo 15 días para adelante. Estos son todos los valores que me da la predicción. Acá hice la traspuesta. Entonces, para un día me dice todos los valores que tengo. Bueno, acá día por día la predicción contra la tendencia que me decía. Gráficos que no. Sirven mucho porque hay muchos valores y no se ven, pero lo mismo, la tendencia, los componentes de la predicción. Un concepto importante puede ser que mi dataset tenga saltos en los datos, tenga baches en los datos, ¿ven? Tengo agujeros en mis datos, no los puedo completar. Puedo hacer una predicción medianamente, ahí tengo mi tendencia, no es de lo mejor, entonces puedo, acá van a ver cómo tratar de combinar esos datos. De completar esos datos para que mi predicción sea un poco más acertada.
Bueno, y ahí está la tendencia que tenía en esos periodos que me faltaba información. Y ahí como mejoramos cuando le dije que acá tiene periodos que no tengo información, cómo lo tomó, porque lo va cortando y va diciendo, bueno, yo acá no tengo que predecir nada porque no hay datos, tengo que predecir en el otro lado. Entonces ven cómo se ajusta mucho mejor la tendencia. Acá tenemos los rangos y ya está. Y por último, el manejo de fiestas. Uno de los problemas que nosotros teníamos era el último componente que veíamos, que era fiestas. ¿Cuáles son? Las fiestas tienen comportamientos especiales. Acá tengo las holidays de Estados Unidos, pero podría poner la de Argentina con AR, que también las contempla. Y cuando le pongo las fiestas, se ajusta mucho más. ¿Por qué? Porque ve el componente y cómo varían acá las fiestas en las predicciones, en los cambios en las predicciones que tengo que hacer. Acá puedo consultar todas las fiestas que tengo cargadas para lo que yo le dije en Estados Unidos. Y acá puedo cargar otras fiestas que se me ocurran a mí, que lo podría hacer para mí. Acá tengo todos los valores y ver la fiesta, agregarle una nueva fiesta. Bueno, ¿ven? Acá tengo los Black Friday. ¿Se acuerdan? Que nosotros ahora tenemos el Black Friday, el Black Monday. ¿Y eso cómo hace la tendencia? ¿No es una fiesta? Bueno, lo cargo acá y después cuando hago lo sumo a mi dataset de holidays y cuando entreno le digo, estas son las fechas que yo quiero que consideres como de vacaciones o específicas que tienen un cambio de comportamiento. Entonces pude predecir un poco mejor. ¿Ven cómo lo voy mejorando? Y acá los valores de cero, bueno, nada, pero vieron como de una precisión de un ejemplo que no tenía muchos datos, cómo logré ajustarme bastante agregándole las fechas de eventos especiales, completando algunos datos, diciéndole que acá no tiene que tomar una predicción porque no tengo datos, pero bueno, estas son series de tiempo que tienen que ver, tienen que entender, lean los ejemplos, háganme las preguntas que crean convenientes, pero eso lo que les permite a ustedes es hacer un buen modelo de predicción y predecir hacia adelante. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? No de mi parte. De mi parte no. Bueno, chicos, nos vemos el miércoles entonces. Muchas gracias. Dale, nos vemos, Hasta luego, suerte. Hasta profe, luego. gracias. Suerte.